Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mateada Filosófica 2021, este capítulo número 5, Arte y Revolución. Esta mateada está organizada por Federico Montaña, del Aula Centro de Apoyo Educativo, Gonzalo Campos, de Agora Tienda de Libros y Café, e Iñaki Severio, de la UNDEC. ¿Cómo estás, Iñaki? Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a toda la edición. La materia de hoy gira en torno al arte y revolución. Al inicio de la Revolución Rusa, arte y revolución eran palabras mancomunadas. El fin de la decadencia burguesa parecía cercana y el cine, la literatura, la música y la pintura cerraban un periodo de la historia. El arte era, junto con la lucha de clase, el motor de la historia. El artista, en definitiva, era el que realizaría la síntesis de su época e iba a marcar el rumbo que tomarían las masas. Las tradiciones contrarrevolucionarias cerrarían una etapa de creatividad y creación en el seno de la revolución. Sin embargo, este tiempo pandémico, tiempos apocalípticos, es decir, proféticos, y la idea de revolución está a la orden del día. Y los artistas, cuya capacidad de penetración de la realidad es innegable, podrán, como lo vieron antaño, observar las aperturas de una bisagra cuyo preámbulo es fin de una etapa y el comienzo de otra. Pedro Carrizo es profesor de Lengua y Literatura y dirigente del Partido Obrero y Polo Obrero de Chilecito. Antes de darle la palabra a Pedro, le paso la palabra a Gonzalo. Gracias, Iñaki. Bienvenido, Pedro. Vamos a alargar con una pregunta antes que arranque la disertación de Pedro. Una pregunta, una consigna, para que vayan pensando, no respondan ahora. Vamos a retomar una vez que termine Pedro. Y la pregunta es, ¿la libertad es una condición necesaria para la creación artística? Pedro, te saludo. Un fuerte abrazo, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Le estaba diciendo con el micrófono apagado que como tiene el nombre de mateada, tendía más hacia lo informal. Así que les voy a comentar dos cosas. Primero, le tuve que robar los lentes a mi hermana porque me olvidé mis lentes en mi casa. Me tuve que venir a otro lugar porque el internet en mi barrio no es muy bueno. Y acabo de tener un inconveniente técnico, así que le pido un minuto porque se me está acabando la batería de la computadora, así que le pido por favor un minuto y arreglo esta situación. Sí, disculpen. No hay problema, Pedro. Vamos a esperar, no hay ningún problema. Todo esto. Bueno, agradezco primero la invitación. Es siempre interesante tocar estos temas. Mi lugar es más de receptor, de lugar de disfrutar del arte, del entretenimiento. Y también tocamos algunos temas vinculados al arte, en la materia que yo doy en las escuelas, así que vemos el tema de las vanguardias principalmente con mis alumnos, la evolución de los movimientos artísticos y su vinculación eh, con los hechos históricos principalmente. Entonces, bueno, en ese sentido, por ahí pensaba en esta cuestión de la condición para poder hablar sobre el arte. En mi caso me considero un trabajador y por ahí es un lugar al que la clase obrera, sobre todo las clases, los sectores más oprimidos, eh, no tienen una vinculación tan cercana con el arte, así que desde ese lugar voy a hablar voy a intentar eh, plantear una serie de, de conceptos, o por ahí también, como decía, son términos muy que aparecerían en cierta forma en algunos lugares como una relación forzada, ¿no? La palabra arte y revolución, pero bueno, tiene sus vínculos, tiene sus relaciones, si bien cada una de ellas por ahí tiene tiempos en que transcurren o movimientos que transcurren en forma independiente, tienen esa relación. Yo quería empezar mostrando dos videos.
El primero es un video que corresponde a una
a una realización colectiva de un grupo que se llama El Ojo Obrero, y está referida a 19 y 20 de diciembre del 2001. Y el segundo es también un fragmento de la cuarta parte de la película El acorazado Potemkin de Eisenstein. Cada uno representa distintos tiempos históricos, pero se los quería mostrar en primera instancia. No sé si se habrá podido notar por el tema del sonido, pero como a pesar de los años que transcurren entre un video y el otro, esta suerte de continuidad estética por ahí en la realización, obviamente con las distancias que hay, lo que acabamos de ver del fragmento del acorazado Potemkin es una de las obras cinematográficas más importantes de todos los tiempos, sobre todo esta escena que se la conoce como la escalera de Odessa, y toda esta sucesión de planos que hay, de situación de los tiempos en las que van en una cuestión rítmica y con la distancia que hay, pero uno puede notar cierta continuidad estética entre estas dos producciones artísticas. Yo he preparado un PowerPoint como para poder empezar a charlar, para poder hablar sobre algunos temas. Lo primero que puse ahí, una frase de Walt Whitman: sí, el pasado nos empuja a todos, a ti, a mí, a todos, de la misma manera. Y lo que aún nos espera sin probar detrás de la puerta es para ti, para todos también, para todos, sin excepción. Ahí me vine con un autor un poquito más para nuestro lado, de lo que más de los artistas que vamos a escuchar hoy. Bueno. Lo que voy a tratar de hablar ahora, el tiempo pasa muy rápido, pero vamos a tratar de hablar sobre las relaciones posibles entre dos palabras, arte y revolución. Después me voy a detener un poquito en el proceso de la Revolución de Octubre de 1917. Ahí lo he dividido en 3 etapas: los primeros años de la Revolución de Octubre y esta fabulosa etapa de creación y de experimentación en todos los rincones del arte. En esa Rusia se producía y se experimentaba justamente, hasta que llegó todo un proceso de burocratización de esa revolución y que terminó con esto que se conoce como el realismo socialista, como una gran traba para las producciones para las producciones artísticas de ese momento. Y después voy a hacer referencia a un manifiesto, que es un manifiesto que marca una oposición a lo que ocurría en ese momento histórico en que estábamos en los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, y donde se afianza definitivamente esta burocracia en Rusia, esta burocracia de Stalin. Y finalmente vamos a tratar de vincularlos con algunos procesos que hay actualmente vinculados a cuestiones políticas y artísticas. Lo primero que me interesaba era esto que les planteaba hace un ratito, que el concepto de arte o de cultura y el concepto de revolución tienen una relación compleja, no es lineal, y cada una tiene en ciertos momentos cierta autonomía, se aleja o se acerca de acuerdo al momento histórico que uno puede analizar, con los movimientos políticos, con los movimientos sociales y con los movimientos económicos que hay, ¿no? Si uno tiende a ver la historia de la humanidad y la historia del hombre y su vinculación con el arte, va a ver que esta relación por ahí aparece como un tema de debate
en la Revolución Rusa, después en la Revolución China, en la Revolución Cubana, y en todos otros procesos revolucionarios que continúan hasta el día de hoy, ¿no? Ahora me viene lo de la primavera árabe, quizás para hablar un poco. Bueno, primero, el concepto de arte y revolución, obviamente tiene que ver con la revolución del mismo arte, ¿no? No se puede plantear el tema de las vanguardias. Esto no es propio de la etapa de la revolución socialista en la historia, sino que también podemos verla como anterior en algunos movimientos que vinieron a revolucionar el arte, como lo fue el romanticismo en su momento, después el realismo, ¿sí? El modernismo en la literatura. Bueno, estos movimientos venían a provocar cambios, a cuestionar lo anterior y a plantear nuevos lenguajes artísticos, la cuestión de los géneros que están en constante también cambio, en constante resignificación. También la relación obviamente que aparece con la cuestión con el público, ahí aparece lo del teatro de vanguardia. Bueno, ahí vamos a ver un poquito una persona dedicada al teatro que plantea una serie de cambios que después serán llevados a una situación más extrema por distintos movimientos artísticos más cercanos en el tiempo. Después, un segundo sentido, ya más en el tema que vamos a tratar de desenvolver ahora, que es la relación que existe entre el arte y estos procesos revolucionarios, ¿no? En el primer lugar, ustedes van a ver que son tres lugares distintos. El compromiso del artista, del intelectual, con la lucha, con la revolución, es decir, su compromiso y su militancia y de lucha en las calles, de lucha revolucionaria y también intelectual. Después, vamos a ver esta relación del compromiso de su obra, pero ya la obra puesta al servicio, su creación artística puesta al servicio de la revolución. Ahí vamos a ver cómo esta cuestión del realismo, no el realismo socialista, ¿no? Pero el realismo en su primer momento, los aportes que hacía para comprender la situación, para comprender la realidad en la que vivía. Y después, bueno, aparece esto de el realismo socialista. Y después un punto que a mí me resulta muy interesante, que es esto de la obra por sí misma, la obra como un arma, ¿no? Hay una poesía, La luna en el gatillo, creo que es el nombre, pero bueno, se me viene a la cabeza. Pero ya la obra aparece como un arma a favor de la revolución, la obra misma que viene a cuestionar. Entonces este sería otro momento de esta relación entre el arte y los procesos revolucionarios. Y al último, planteo, quizás con este último anterior, de esta relación con la obra, que la misma creación artística en sí misma tiene un contenido revolucionario. El solo hecho de hacer arte a través de esta cuestión que en literatura llamamos ficción, o de la fantasía, de la imaginación creadora, sí, que ya aparece por sí misma como una cuestión revolucionaria. Ahí se me venía a la mente en su momento, lo puse ahí, dice un verso de Juan Gelman: toda poesía es hostil al capitalismo. Y bueno, me resultó interesante ponerlo esto también como una relación que existe entre el arte y la revolución. Obviamente también en la presentación, cuando se me invitó a mí, aparece como una cuestión central, como un hecho histórico central, que es la Revolución de Octubre, ¿sí? La de octubre de 1917, en la cual, si bien es un hecho histórico, yo siempre lo marco como que la Revolución de Octubre es en realidad
un hecho que marca un proceso histórico, un proceso de cambio, un proceso que aún perdura actualmente y que no comenzó con la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre significó en realidad la primera revolución victoriosa y la toma por el poder, por la clase obrera, por los trabajadores, pero que había comenzado años anteriores. Uno puede por ahí analizar también como uno de los hechos anteriores más importantes esto de la Comuna de París, como un hecho también fundamental, pero la Revolución de Octubre venía a marcar una superación de un régimen social que ya aparecía en ese momento como un régimen acabado, como un régimen que lo único que tenía para ofrecer a la humanidad era mayor pobreza, guerras, crisis, y que, ustedes fíjense, la Revolución de Octubre se produce en 1917, envuelto en una guerra mundial, la primera de ellas, ¿sí? Y esta guerra, que venía a ser una forma o un mecanismo que tenía el régimen social capitalista para superar una crisis económica que databa de la década del 80, la década del 90 del siglo anterior, pero que ante no poder seguir revolucionando las fuerzas productivas, adopta como método la guerra y la destrucción de las industrias como una forma de supervivencia. Y esa supervivencia trae para la humanidad, sobre todo para las clases trabajadoras, convertirse en carne de cañón. Ustedes saben que millones y millones de personas murieron en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y hasta el día de hoy esta situación sigue perdurando. Entonces la Revolución de Octubre, con unas consignas que son muy simples, ¿no? Uno puede analizar esta cuestión hasta poética de las consignas, por ahí siempre depende esta cuestión de las percepciones, es toda una construcción del régimen individual, pero bueno, uno ve también esta cuestión de cierta poesía en estas cosas, ¿no? En un cartel que dice pan, paz y tierra, más fuertemente, ¿no? Y después la otra consigna que llevó adelante todo el poder a los ciegos, todo el poder a los soviets, ¿no? Estas fueron las consignas que movilizaron a miles y miles de personas en Rusia y que llevaron a que los bolcheviques, ¿sí?, tomaran el poder con una movilización enorme de la clase obrera. Decía hace un rato que para mí es un proceso, yo creo que es un proceso que todavía continúa, latente, y cuyas tareas todavía están pendientes, así que estamos, ¿no?, cuando la burguesía tomó el poder, empezó a construir todo su poder para después, en 1789, en ese hecho que fue la Revolución Francesa, erigirse finalmente con el poder, con el Estado, y poder dominar a las clases oprimidas a través de este régimen democrático capitalista, que es el que perdura hasta este día, pero no fue de un día para otro, no fue un solo hecho, fueron toda una serie de procesos que abarcaron 200 años. Acá estamos en 1917, estamos en los primeros años, los tiempos de las personas no son los tiempos de la historia. Eso me parece muy importante tenerlo siempre presente para las tareas que uno tiene que ver hacia adelante, ¿sí? Y la Revolución de Octubre tuvo algunas particularidades, no sé si particularidades, pero bueno, vamos a ver algunas características que habíamos hablado, ¿no? Esto de que todos los movimientos, todos los artistas de ese momento, ya años anteriores habían empezado a vincularse con el partido bolchevique, pero en el momento en que la clase obrera toma el poder, se produce todo un fenómeno con respecto a la creación artística, ¿no? Se discutía mucho en los movimientos estéticos de ese momento cómo debía ser el arte, al calor de esa revolución social, cómo debería ser el mejor acompañamiento para ese proceso, para esto que se veía con un optimismo enorme, como las posibilidades
como unas posibilidades terribles para la creación artística y también para la apropiación de las artes por los sectores más empobrecidos. Ustedes recuerdan que Rusia era una sociedad o una cultura, en ese momento no era tan extraño, pero el analfabetismo era lo común, digamos, ¿no? Ustedes saben que la revolución tuvo ahí, esta revolución permanente, parte de la derrota del zar y no de un régimen democrático burgués. Pero bueno, era un país muy atrasado, ¿sí? Y también esto influye en las cuestiones culturales, pero aparecía ahora con la revolución, aparecía esta cuestión optimista, esta cuestión de ver cómo se vinculaba. Uno de los artistas que por ahí uno es más representativo del arte durante los primeros años de la Revolución Rusa es Eisenstein. Hay otros directores de cine, otros cineastas, pero es como el más representativo, y también porque el cine es muy representativo de la Revolución Rusa, porque fue tomada también como una herramienta de un arte que podía ser masivo, que podía llegar a las masas y que podía tener una fuerte influencia. Entonces, es como cuando uno habla de la Revolución Rusa, lo vincula inmediatamente a esta cuestión artística. Las películas que vimos recién, El acorazado Potemkin, 1917, Que viva México, son artistas muy, muy importantes. Y acá aparece una primera cuestión, ¿no? Einstein fue uno de los primeros que planteó cómo hacer para tender puentes entre lo viejo y lo nuevo. Einstein, bueno, vino de un pueblo a la ciudad, y de a poco se empezó, pero su primera vinculación con el arte, si es que no me equivoco, fue con el teatro, y trabajó mucho tiempo en la parte de la escenografía, del teatro, y posteriormente descubre el cine. Pero una vez llegado ahí, su gran preocupación es cuáles eran los puentes que debían unir lo viejo y lo nuevo, ¿sí? Y él pugnaba, ustedes si se fijan en esta escena que vimos recién de la escalera de Odessa, buscaba impactar, chocar al espectador, pero para que viera esa realidad nueva que se construía a través de la técnica del montaje, que es una característica muy importante de su obra artística, para que pudiera darse cuenta de esa realidad y pudiera sacar deducciones sobre eso que le estaba pasando, ¿no? Verse reflejado y ver ahí en este fragmento que vimos, aparecen los soldados, los cosacos desde la parte superior hacia la parte inferior, aparece justo al frente, si usted lo ven después en forma completa, una iglesia, ¿sí? Y aparece un hecho que es que Einstein plantea por primera vez esta cuestión de las masas, del pueblo, de un conjunto de personas como personajes principales, como personajes centrales, ¿sí? Y que esto no era ya el héroe individual que se planteaba en algunas corrientes burguesas, o que va a adoptar después el realismo socialista, ¿sí? Ustedes saben que Einstein choca muy fuertemente después con la burocratización del Estado, y finalmente en 1934, 1935, lo terminan acusando en un congreso de cine que hay en Rusia de que sus películas tenían un fuerte contenido burgués, ¿sí? Se lo termina acusando, y Einstein decide, luego de un viaje por Estados Unidos y por México, volviendo a Rusia, recluirse en la producción teórica del cine, pero ya totalmente
derrotado, no sé si decirlo derrotado en la película del acorazado Potemkin. Esta escena de Odessa termina con 3 leones que están en distintas posiciones, donde se levanta a rugir. Obviamente es una metáfora del surgimiento de la lucha de la clase obrera. He leído a algunos analistas que decían que luego de esta derrota de la revolución y de la instauración de la burocracia, Einstein hace el proceso contrario al de esos leones que hacen, que terminan digamos, echándose ahí. Voy a ir un poco más rápido porque la verdad es que no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, ahí aparece Meyerhold también, que trabajó con Einstein. Y otra cosa muy interesante es que también trabajaron juntos en el teatro con Stanislavski, perdón, que tenía una posición media contraria, pero bueno, Meyerhold va sacando algunas conclusiones y también se une muy fuertemente a la necesidad de los planteos políticos que tiene que tener el teatro. Él va a hacer un trabajo muy importante sobre la técnica actoral, donde no va a ser buscar los sentimientos en sí mismo, como se planteaba hasta ese momento, sino que lo que va a buscar es a través de la formación, de la disciplina que debía adoptar el cuerpo, a través del conocimiento con el cuerpo, de todas las disciplinas que había en ese momento, por ejemplo, del circo, aún de las disciplinas que tienen que ver con el deporte, con el atletismo, pero tenían una fuerte, y decía que el cuerpo, como cuestión material, ¿sí? Esto del materialismo está presente en todas, como cuestión material debería ponerse al servicio para lograr transmitir un sentimiento, y no buscar un sentimiento que ya existía anteriormente, pero bueno, eso me pareció como una cuestión muy interesante de Meyerhold. Sí, estoy viendo para ver si me olvido de algo, pero bueno, vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Bueno, a esto él lo llama biomecánica, ¿sí? Que tiene que ver con el entrenamiento actoral. Y la capacidad también de buscar que con el teatro el espectador producía como este concepto de extrañamiento, que lo vamos a ver después ahora en la próxima diapositiva, con respecto al lenguaje. Él lo planteaba en el tema de la escena, ¿no? De que el actor también debía alejarse de ese personaje y cuestionar eso que hacía, y que eso debía ser percibido por el espectador. ¿Sí? No aparece esta cuestión de la mímesis tan fuertemente instaurada por el arte burgués anterior, ¿no? Sino que acá aparece ese personaje planteando una situación, pero en un momento alejarse y poder cuestionar eso que hace el personaje por el mismo actor. Bueno, acá menciono esto que decía recién, lo de Meyer, lo del formalismo ruso y el concepto de extrañamiento, ¿no? Es muy importante. Y voy a mencionar acá lo de la pintura, ¿sí? Quizá lo deben haber visto a esta obra, blanco sobre blanco, donde también ahí intentaba mostrar, ya vamos a ver algunos debates, pero cómo esto de él manifestaba esta necesidad de empezar desde cero, ¿no? Empezar desde cero. Bueno, no sé si se puede ver bien en la diapositiva, pero es blanco sobre blanco, aparece como un lienzo que está inclinado en el fondo, no sé si lo pueden ver bien, pero bueno, es uno de los conceptos.
artistas, ustedes pueden vincular a las vanguardias también que se iban desarrollando en Europa occidental, ¿no? Las vanguardias como el dadaísmo, el surrealismo, todos estos procesos que acá en Rusia también se provocaban, pero que tenían, o que partían o intentaban partir de otros lugares. Bueno, los movimientos vanguardistas también partían de distintos lugares, el único que tiene como una continuidad por ahí es el surrealismo con el dadaísmo. Pero bueno, acá aparece la cuestión del vínculo que va a establecer el nuevo gobierno obrero y el arte. ¿Sí? Ya vimos recién lo de los artistas, pero acá aparece esta cuestión de cuál debería ser las acciones, cuál debería ser la política del gobierno obrero con respecto al arte. ¿Sí? Por ahí aparece en una necesidad de una crítica marxista esta cuestión de vincular el arte a las condiciones materiales, ¿sí? Esta cuestión de la necesidad de hacer consciente todos los procesos, todos los procesos que sucedían en forma consciente e inconsciente, cómo puede manifestarse a través de una obra de arte en términos individuales de la obra artística. Acá aparece esta cuestión de que siempre se critica, ¿no? De que uno está en contra del individualismo, de las masas y todas estas cosas, pero bueno, que nada tienen que ver con las concepciones verdaderas que hay, ¿no? Y cómo siempre, dice, hay unos movimientos artísticos que surgen por la necesidad de manifestar una nueva situación, tanto personal como social. ¿Sí? Y en lo social siempre aparece esta cuestión de lo político. Lamentablemente todo este proceso creativo y todo este debate que surge posterior a la victoria de los trabajadores y su toma del poder, producto de varias situaciones, pero solo por mencionar el tema de que partía de un lugar muy atrasado, producto de la misma hambruna de la guerra, de la guerra que tenía Rusia, producto del aislamiento que tuvo de otros procesos revolucionarios. Ya había fracasado la revolución alemana y otros procesos revolucionarios en otros lugares del mundo, llevaron a un proceso de burocratización. ¿Sí? Acá anteriormente, yo no lo dije, pero los tiempos posteriores se trataba de incentivar la mayor libertad hacia el arte. ¿Sí? Y esto era apoyado por autores muy importantes en literatura, sobre todo, como Eisenstein, Tolstoy, Gorky, ¿sí? En un primer momento, pero las condiciones materiales que estaban vinculadas iban en un proceso opuesto, ¿no? Primero aparece todo un concepto ahí que llamamos Proletkult, después aparece otro tipo de asociaciones, y finalmente en 1934 un congreso de escritores plantea que la doctrina oficial va a pasar a ser un arte que aquellos llamaban realismo socialista, que obviamente no tenía nada de realismo y mucho menos de socialismo, y que lo único que se intentaba hacer era resaltar la figura de todos estos personajes burocráticos que existían en ese proceso, principalmente la de Stalin. Hay una pintura muy famosa que realmente es muy difícil de ver, donde aparece Stalin con un ramo de flores y unos niños rodeándolos, todos contentos, todos alegres. Pero bueno, esto es el realismo socialista y vino a acabar con todo, o a clausurar todo este proceso todo este proceso creativo, y muchos de ellos, ustedes recuerden que Mayakovsky, por ejemplo, terminó suicidándose, Einstein terminó
terminó muriendo, pero sin una producción artística. Muchos de los artistas terminaron yéndose de Rusia o terminaron, algunos adaptándose a este régimen, pero bueno. Posteriormente, a todo este proceso de realismo socialista, ya en 1938, meses antes de que se llegara a esta conclusión de la inutilidad de lo que era la Tercera Internacional Socialista, aparece un manifiesto que se conoce por el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, que fue escrito por Breton y fue escrito por Trotsky, y que luego fue suscrito por Rivera. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito más, que finalizaba con estas palabras. ¿Sí? Luego de hacer todo un análisis de la situación histórica, la situación de crisis que vivía la humanidad, vuelvo a repetir, ustedes recuerdan, en 1938, ya un año antes de la Primera Guerra Mundial, terminaba diciendo: he aquí lo que queremos, la independencia del arte por la revolución por la liberación definitiva del arte. ¿Sí? Acá me voy a llegar ya casi al final, pero bueno, está planteado esta cuestión de la vigencia de la Revolución de Octubre, ¿no? La vigencia en esta, yo digo, en esa frase de pan, paz y tierra, ¿no? ¿Cómo siguen todavía planteadas esas consignas, ¿no? La Argentina está viviendo, no producto de la pandemia, pero sí por una agudización de la pandemia, una situación de agravamiento de la crisis capitalista que ha llevado a que, por ejemplo, nosotros hoy, yo que soy docente, el 60% de nuestro alumnado sea pobre. Y ustedes imagínense que esa situación, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, que es hacer un Meet, que es conectarnos por acá, en este momento no la están pudiendo hacer miles y miles de estudiantes porque no tienen acceso a Internet, mucho menos a una computadora, a un teléfono, porque el Estado no está garantizando y está obstruyendo todo este proceso de educación que nosotros reivindicamos. En su momento, León Trotsky, que fue quien tomó la batuta en la discusión del arte con los artistas posterior a la Revolución Rusa, planteaba de que hay que partir para construir un arte nuevo, novedoso, la necesidad de que la población, de que la humanidad adquiriera todos los conocimientos tradicionales, todos los conocimientos anteriores, y que con esa base iba a poder construir un nuevo arte. En este momento ya no voy a hablar del acercamiento, de la posibilidad de la creación artística o de la vinculación con una obra de arte de sectores mayoritarios de la población que no tienen este tipo de acceso, ¿no? Estoy hablando acá de una cuestión que es la educación, ¿sí? Y contra toda esta situación de crisis, de guerras, de ajustes implacables, es la situación en la que se busca abrirse paso el arte y la cultura. ¿Sí? Obviamente que se abre paso, pero no lo hace en las mejores condiciones y apostamos por esta situación. Quería mostrarle primero esta diapositiva para ver cómo se sigue vinculando, de qué forma, porque es muy interesante esto. Yo puse acá lo del argentinazo por la producción de los videos en 19 y el 20 de diciembre del 2001, donde no fue solo el Ojo Obrero, sino que hubo toda una creación de videos, de documentalistas independientes, donde se pudo expresar y donde participaban de las movilizaciones y de la lucha. Hay una anécdota que lo voy a contar rápido. El Ojo Obrero tiene en esta película que le mostré, que se llama Argentinazo, comienza la revolución, a un agente de la policía infiltrado que estaba entre la movilización, se dan cuenta y lo empiezan a perseguir. Cuando lo empiezan a perseguir de que era un infiltrado, que era policía, a esta persona se le cae una cámara.
y con esa misma cámara empieza a filmar parte de las imágenes que salen en este video, ¿no? Que muestra el lugar que ya acá ya ocupa el artista. Ahí puse también dos imágenes, una que tiene que ver con la ola verde. Acá todos sabemos este vínculo que había, la organización de las escritoras, apoyando la ola verde, las actrices, la cantidad de música que se produjo en medio de esta, o que no sé si se produjo, pero de la intervención de los artistas en forma activa en las movilizaciones por los derechos, en este caso, de la mujer. Bueno, abajo hay una foto que puse yo también, porque esto también se reflejó acá en Chilecito. En Chilecito hubo una fuerte movilización de las mujeres por el derecho al aborto, por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y fueron muchas artistas las que le pusieron el cuerpo a esta situación. En una, como nosotros conocemos, en una sociedad donde esta lucha no era popular, sí era, pero como que era muy condenada por ciertos sectores como la iglesia, el gobierno, ¿sí? Entonces, sin embargo, las artistas les pusieron el cuerpo, estuvieron interviniendo en los festivales, participaron de las movilizaciones. Yo la menciono porque me acuerdo ahora de Chica Amado, no me puedo acordar el nombre, me acuerdo de Amalita, que estuvieron ahí en este festival. Todo esto mismo se vio reflejado en Chile. Algunos creo que tendríamos que tratar de averiguar más sobre cómo la cultura influenció. Yo tengo información de que aún porque vieron que este proceso tuvo a la juventud como la vanguardia, ¿no? Muy fuertemente la vanguardia. Sin embargo, los artistas fueron los grandes artífices para que se empezaran a movilizar la gente mayor a través de acciones que hacían en las plazas, en los distintos lugares, para realizar estas actividades. Finalmente, le voy a contar hoy, hace una hora, o 2 horas ya, no hace mucho, se realizó un festival donde se unieron artistas de toda Latinoamérica y que produjeron un manifiesto que está ahí, no lo voy a leer para que no pase más tiempo, pero marca esta cuestión. Primero, toma esto de las vanguardias literarias, en su momento la cuestión de los manifiestos, se unen a la lucha en las movilizaciones, en la calle. Todavía no vemos que, pero quizás lo sea, hay también un texto de Trotsky que plantea que por ahí el arte va más rezagado en algunos momentos con respecto a lo que producen o lo que manifiestan los nervios de los artistas productos de un cambio social. Pero acá aparece, miren, aparece un manifiesto y aparecen artistas de toda Latinoamérica. Interviene también un artista de Argelia en apoyo a una lucha en contra del ajuste, de un ajuste que está vinculado a una crisis capitalista, ¿sí? A una crisis capitalista que nuevamente, y en medio de una pandemia, prefiere privilegiar los negociados, ¿sí? Y el salvataje de una clase social que es la burguesía, llevando a los trabajadores a que tengan que sufrir las consecuencias, no solo de la hambruna que ya viene siendo generalizada, sino también de la pandemia. Yo les recuerdo que en la Argentina, esto siempre lo digo, ya que también en la Argentina hay un laboratorio que es el laboratorio Sigma, que produjo ya en la actualidad más de 80 millones de vacunas, que podrían haber sido envasadas en la Argentina porque están los lugares donde se puede envasar, pero sin embargo el Estado y el gobierno, por su vínculo que tiene con estas empresas, terminó que estas vacunas fueran llevadas al exterior, a México y posteriormente a Estados Unidos, ¿sí? En contra de la salud de los trabajadores, que la tenemos que pagar todos los días con la vida de nuestros vecinos y con la vida de... Entonces, la vigencia de la Revolución Rusa y la vigencia del vínculo del arte con la revolución está más presente que nunca hoy en día, ¿sí? Acá tenemos un régimen que es enemigo
esto lo tenemos que tener muy en claro, un régimen social, el régimen capitalista, que es enemigo de la formación de las mayorías. Y esto aparece mucho en el debate en los docentes. Los docentes todo el tiempo dicen, pero sí, pero no quieren que los niños se eduquen, prefieren. Es un enemigo de la institución de la mayoría, ¿sí? ¿De qué es enemigo? De que nosotros sepamos del pasado, sepamos de la libre creación, y que solo un movimiento que adopte la crítica radical de la sociedad y la cultura actual y la organización consecuente son las que van a deparar un mejor porvenir, no solo para la clase obrera, sino para toda la humanidad, y para liberar definitivamente al arte de todas las trabas a las que le somete este régimen social, ¿sí? Y poder entrelazar definitivamente la creación artística con algo que es propio del ser humano y que es propio del humano, como es el trabajo. El arte es parte constitutiva del ser humano. Así que bueno, ahí termino mi exposición. Muchas gracias, Pedro. Bueno, en esta ocasión nos acompaña un colega chileno, Jorge Cerezo, artista que empezó, sus primeros trabajos fueron lo que es en época de la dictadura de Pinochet. Y bueno, le voy a dar bueno, actualmente forma parte del directorio del Instituto Hemisférico de la Universidad de Nueva York. Y bueno, académico también, está para presentar su tesis doctoral en arte chileno. Y bueno, le voy a dar la palabra a Jorge para que también nos comente también su experiencia como artista en Chile. También ha sido testigo de todos estos últimos movimientos que sobre todo se han ido desarrollando en el ámbito de la performance. Y bueno, Jorge, te doy la palabra cuando quieras. Gracias, Iñaki, por la invitación. Estuve escuchando atento a Pedro. Creo que es muy interesante volver a tener esa mirada sobre los procesos revolucionarios ya del siglo pasado, y sobre todo cómo yo le llamaría el ciudadano artista es partícipe de esa transformación social, y cómo nuevamente ese ciudadano artista es ninguneado y en su minuto sacado del campo de la creación revolucionaria, en el sentido que se entiende por una parte que el artista, el ciudadano acompaña, pero el artista, ese artista revolucionario de la revolución, estaba pensando en ese suprematismo, en ese surrealismo, en ese constructivismo. Y eso a la revolución, como Pedro decía, no le sirve. No le sirve porque hay que educar, el pueblo no se alimenta con metafísica, el pueblo no requiere surrealismo. Entonces el artista se produce automáticamente en un ser inadecuado para la construcción de la revolución. Bueno, pero yo no vengo a quejarme de los artistas. Supieron, Kandinsky y otros, Malevich, se buscaron la vida y supieron sortear esta suerte de censura y de oscurantismo que la revolución pasó por el tiempo de Stalin. Ahora, es importante para mí señalar que la cita fundamental a Sergei Eisenstein, porque Sergei de una u otra manera marca lo que es esa conexión entre pueblo y masa, esa comunicación visual
el poder educar a través de la imagen, lo que ahora algunos le están llamando antropología visual, pero qué importante fue Sergei en el sentido de que dejó e instaló y puso una semilla para que el fascismo de Leni Rosenfeld fuera a la Unión Soviética a aprender sobre montaje, y el montaje que vamos a ver a través de la puesta en valor del fascismo y del nacionalsocialismo en Alemania va a ser un eje también de propaganda, y como siempre lo he dicho, creo que el pop, el arte pop lo inventaron los nazis, pero bueno, es otra historia. Pero volviendo a Latinoamérica y hablando de Pedro, es que él cuando habla de los movimientos sociales, habla de la cita en Argentina, yo tengo un respeto muy grande por las vanguardias del arte argentina, desde el constructivismo, la revista Arturo, de comienzo de siglo, ¿no? Donde el constructivismo y la nueva forma de mirar a América Latina y América en general es fundamental. Pero me quedaría con una cosa importante. Yo me quedaría y me gustaría hacerle un pequeño homenaje a Tucumán Arde. Yo creo que Tucumán es fundamental para entender cómo los procesos sociales acompañan el arte, acompañan los procesos de construcción de un nuevo hábitat. Y creo que en Tucumán hay que volver a revisar el trabajo de asociatividad de lo que pasó en Tucumán Arde. Yo creo que el arte latinoamericano le debe a Tucumán, y en lo que ahí se generó es como el artista, el ciudadano, no es el artista, es el ciudadano que se convierte y hace visible esa invisibilidad que nos quiere hacer creer el Estado, que no existimos. ¿Y qué ejemplo más grande en Tucumán? O sea, cómo se hace visible, se hace visible, y ahí está la vanguardia en Tucumán. En cuanto a Chile, yo creo que Chile y el proceso revolucionario que se vivió en Chile post de los años 70 tiene una raíz en Tucumán, no hay que no desconocerla, y yo siempre lo reconozco que es importante. Ahora, en cuanto al cuerpo, quiero volver en ese sentido que ya que me dice Jorge, trabajó en los tiempos de la dictadura. Para nosotros, los artistas ciudadanos, nuevamente, nuestro trabajo era hacer visible esos cuerpos que eran invisibilizados, que eran desaparecidos, esos cuerpos torturados, esos cuerpos olvidados, esos cuerpos marginados. Entonces, desde ese activismo cultural, de esa necesidad de ampliar los márgenes de ocupación, el poder recuperar esos espacios de sacrificio que nos tienen obligados la institucionalidad, es posible a través de la cooperación, la construcción de un rizoma de ciudadanos, de una red para poder colocar en valor los cuerpos. Y yo creo que eso fue un poco el campo experimental que se vio en Chile. Y ese creo también que fue lo que ocurrió en Tucumán. Y si nos vamos a México, como fue citado a México, también es lo mismo.
sea, si vemos, si vemos el arte mexicano, que es un arte totalmente patriarcal, en el sentido de estos tres grandes, pero dejamos afuera la Frida post años 60, post revolución, las vamos a dejar afuera, la vamos a dejar ahí congelada, después vamos a hablar de ella, y así no, pero había una artista que era Frida, y cuando llega Breton y llega Trotsky, y, y le dicen, oh, tu pintura es surrealista, y la Frida le dice, ¿y qué es el surrealismo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están contando? Bueno, eso es un poco lo que me ha dado y me ha girado un poco en la exposición de Pedro. Iñaki, no sé si... ¿Aló, Iñaki? Sí, gracias, Jorge. Si alguien también quiere participar, ya lo que es los micrófonos están abiertos. Si alguien quiere también puede levantar la mano o simplemente puede pedir la palabra, lo que es mediante el chat. Sí, buenas noches a todos. Me parece muy buena, digamos, la apuesta para seguir tratando estos temas, ¿no? Porque ya en la instancia anterior habíamos planteado esta cuestión de el compromiso de los intelectuales. A ver, planteando esta cuestión, ¿no? Del papel que tienen por ahí los intelectuales y en este caso los artistas, ¿no? Con esta cuestión de los procesos sociales. Coincido bien con esta cuestión que por ahí planteó Pedro Carrizo al respecto de que por ahí el arte va a sus tiempos. Hay veces que por ahí se acerca, hay veces que por ahí alerta, o por ahí se adelanta también, ¿no es cierto?, en ciertas cuestiones. Lo que yo sí creo que el hecho de que se generen espacios de debates y espacios en los que se puedan generar acercamientos, digamos, entre los diferentes círculos que puede haber dentro de un entorno social, puede de pronto favorecer este compromiso que se puede adquirir en pos de procesos sociales que puedan llevar a un mejor fin, porque estamos hablando, por ejemplo, de toda esta cuestión de la lucha por los derechos de la mujer, por ejemplo, digamos, todas estas luchas que están llevando adelante también las minorías, por decirlo de alguna manera, que por ahí no son minorías, son seres humanos también, igual que nosotros, ¿no? Que por ahí adquirir el término a veces hasta ellos mismos les repulsa decir que forman parte de una minoría, ¿no? Por ahí es importante porque no se da de esa manera. Estamos hablando de un sistema muy complejo porque estábamos hablando hace un momento también de esta cuestión de la alfabetización. O sea, los chicos en este momento no están en condiciones por ahí, por no disponer de los recursos para poder acceder a lo que es la alfabetización, o sea, la educación en los niveles básicos, digamos, que debería acceder una persona. Entonces, bien si habrá complejidad para poder llegar a otro tipo de alfabetizaciones, que era lo que habíamos estado planteando, también lo que planteé en el encuentro pasado, que por ahí el artista, en su mismo afán de perfeccionar su formación, su estilo, sus búsquedas, sus investigaciones, o sea, se va generando digamos, como una especie de círculo que por ahí se va cerrando en sí mismo y se genera una especie de burbuja donde para poder comunicarse hablan entre ellos y después ya se va cerrando hacia el resto de la sociedad y que por ahí no muchos tienen conciencia, ¿no? Y que de pronto tienen que haber espacios que puedan generar esta apertura de estos círculos que tendrían que ver con los intelectuales, con artistas y también otros estamentos, ¿no? Para poder acercar a los sectores que por ahí están más desprovistos de acceso.
Por ahí Pedro planteaba esta cuestión de que el Estado no garantizaba ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para que estos sectores puedan tener acceso, pero en realidad, ¿cuántas personas tienen eso en conciencia, lo asumen como compromiso y trabajan de alguna manera para que eso se pueda dar? O sea, a mí me parece genial, les digo, el planteamiento, ¿no? Después también surgen otras preguntas también, ¿no? O sea, ¿quiénes se deben acercar a quiénes? Los que están dentro de ciertos circuitos, ¿no es cierto?, de conocimiento, ellos deberían, por su conciencia, por la experiencia, porque saben todo lo que significa estar en ese lugar, ellos deberían y tienen la obligación de acercarse a los que no pueden, o deberían los que no pueden de alguna manera generarse el acercarse a estos otros circuitos. O bueno, sino esta cuestión del Estado, ¿no? El Estado garantizar, el Estado generar, digamos, los canales, generar el contexto para que esto se pueda dar. Entonces surgen toda una serie de preguntas y después esta cuestión, ¿no?, del compromiso que realmente hay, en realidad, si se considera que debería ser esa la dirección en la que deberíamos ir, o sea, surgen toda una serie de interrogantes, pero bueno, está bien, están planteadas, cedo la palabra. Me gustaría retomar con la pregunta que hicimos al comienzo, antes de la disertación de Pedro. La vuelvo a repetir, la ven en pantalla. ¿La libertad es una condición necesaria para la creación artística? Recién Marisa mencionaba palabras como compromiso. Durante la disertación de Pedro se habló mucho del Estado, ¿no? ¿Qué relación hay entre el arte y la libertad, ¿no? ¿Qué relación hay entre el arte, qué vínculo tiene con el poder, en este caso dentro de la revolución? ¿Qué piensan ustedes? Yo de nuevo, bien. Sí, ¿no? Bueno, yo me perdí el inicio, no me podía conectar, pero bueno, ahí estamos con la pregunta que había disparado la cuestión. Yo personalmente, por mi parte, yo creo que es necesario, o sea, la libertad es una condición necesaria para la creación artística y en este momento creo que esa condición no está dada. O sea, en este momento las condiciones de libertad para la creación artística yo considero que no están dadas. Considero que no están dadas porque hay toda una serie de factores, digamos, que influyen. Entonces, qué sé yo, no sé, está el tema sobre todo el factor económico, cómo influye y cómo va condicionando, ¿no? Digamos, el estatus económico tiene tanto poder a veces que decide qué es arte, qué no es arte, cuánto se cotiza, cuáles van a ser los lugares donde se van a mostrar las obras, o sea, todo el circuito, digamos, del merchandising, ¿no? Que por ahí dicen, bueno, no les parece vincular esa palabra, pero digamos, tiene mucho peso, ¿no? Es como que por ahí el artista queda como marginado de ese circuito al que pueden también acceder unos pocos. Entonces, para mí, la libertad plena para que se pueda ejercer la creación artística no está dada. Yo creo que deberíamos trabajar mucho e involucrarnos en procesos que puedan de alguna manera garantizar eso. Yo creo que Chilecito no está tampoco al margen de esos procesos, ¿no? O sea, acá, digamos, la gente vinculada al medio, así como estaba planteando Pedro, también están poniendo el cuerpo comprometiéndose con las luchas sociales, y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Mucho tenemos lo del Famatina, ahora esta última cuestión con el tema de los derechos de género. No creo que se ha generado también una agrupación, WAPI también, que tiene que ver con el tema también del área artística, ¿no? El tema han tratado de organizarte, justo entró la pandemia, pero
en esta cuestión de los eventos, cómo se organizan y toda esta cuestión, ¿no? Por los artistas que trabajen y reciban paga por lo que hacen, como corresponde, y todas estas cosas. O sea, no es tampoco que, que Chilecito está ausente y ajeno, pero sí, considero que la libertad plena no está dada. En este sistema yo creo que no está dada, y así como estamos, hay que trabajar mucho todavía para poder llegar a ese punto. Bueno, estoy atento acá. Y en relación a la pregunta, a la libertad es una condición necesaria para la creación artística, yo en lo particular y en lo personal, creo que la creación artística no debe pedirle permiso a nadie, a nadie. La creación artística es un derecho humano de los sujetos, es como respirar, o sea, no puede estar condicionada a nada. El artista construye su propia libertad y no hay que pedirle nada a nadie. Por eso cité a Tucumán Arde, no hay que pedirle a nadie nada. Si esperamos que el Estado nos dé, bueno, no sé, yo no le pido nada a nadie y creo que la gente no debe de pedirle nada a nadie y debe de crear con la tierra, con el barro, con la sombra, con la miseria y no necesitamos ni espacios que nos validen porque nosotros nos validamos como sujetos. Como constructores de realidades. No necesitamos que venga el comisario a decir que esto es arte o esto no es arte. La creación artística es un derecho humano. Eso quería decir. Sorry, disculpe. Perdón, me equivoqué. Perdón. Yo quisiera hacer una pequeña repregunta a Marisa, sobre todo, porque ella en un momento dice que en esta sociedad o en este sistema la libertad plena no existe. Y mi pregunta es, ¿en cuál o qué sistema esa libertad existiría? En todo caso, a mí me parece que hablar de una libertad que no existe en la realidad, porque en esta sociedad no se puede dar, es una libertad abstracta. En definitiva, es una no libertad, porque termina siendo un concepto. No sé si Marisa, me podés más o menos explicar o graficar o darme una respuesta con este planteo que te hago. Sí, no sé si por ahí se entiende. Yo creo que es que siempre vamos a estar como oscilando en esta cuestión justamente, ¿no? Entre lo que uno piensa como ideal, como lo que debería ser, pero cómo se da eso en la realidad, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, acá como lo estaba planteando Jorge, eh, él dice que el artista no debería pedirle permiso a nadie o que el arte es un derecho humano, pero ¿cuántos lo pueden ejercer? O sea, yo también considero eso, yo considero que el pensamiento, la libertad de pensamiento, ¿no? Que va a partir desde el lenguaje, desde la posibilidad misma de poder alfabetizarse. O sea, si una persona no alcanza a alfabetizarse como corresponde, se sabe eso, ¿no? Que no puede alcanzar el estándar de ser pensante. Entonces, si no están dadas las condiciones básicas para eso, yo creo que queda muy lejos el tema de decir yo como ser humano voy a ejercer el arte y lo voy a hacer desde donde sea, como sea, a más de que me lo permitan o no me lo permitan. Y en esa condición en la que estamos hablando también de esa libertad que por ahí, bueno, acá Federico dice, sería como algo abstracto. Yo digo esa cuestión, o sea, como que hay que solucionar primero toda una serie de instancias, qué sé yo, por ahí de pronto, no sé, yo por ahí soñaba, digo, bueno, trabajar por ahí con un taller, ¿no es cierto?, con niños
que están por ahí marginados, ¿no? Socialmente, que ellos por ahí de pronto puedan acercarse a las disciplinas artísticas y poder degustar o disfrutar por ahí, no sé, compartir lo que uno hace, ¿no? Porque bueno, le ha tocado estar desde este lado, ¿no? Y por ahí uno se da cuenta que el niño no quiere un libro, no quiere leer, no quiere un pincel, no quiere nada porque tiene la panza vacía. Primero quiere comer primero. Entonces es como que primero hay que cubrir eso y después puedo decir, bueno, mira un pincel, mira un libro, mira la realidad por ahí a mí me tocó desde ese lado, como diciendo, uno puede decir muchas cosas en abstracto, pero a la práctica hay que ir a la práctica. Por eso digo, ¿cuántas personas están dispuestas o cuántos están en ese compromiso real de decir, bueno, no sé, hoy día vamos a hacer algo? ¿Y cuántos pueden decir, sí, a mí me toca, yo lo tengo que hacer? Otros dirán, no, ¿por qué no se molestan ellos y lo hacen ellos? Por eso digo, esto se presta para estas cuestiones justamente, o sea, los interrogantes están abiertos. Yo también quisiera, digamos, escuchar qué es lo que piensan los demás, ¿no? ¿Qué piensan? Y que para mí pasa por ahí, porque hay una cuestión como entre lo abstracto y después en la práctica, cómo se da y cómo están las cosas. Yo creo que sí, que la persona que tiene conciencia de lo que es el arte y tiene un ejercicio de pensamiento y todo, va a tratar obviamente de luchar y de mantenerse en esa posición. Pero el tema es los demás, los que no están, los que no pueden estar. Ese es el tema, o para mí sería que las respuestas deberían estar orientadas hacia ellos. Ahora sí, Tamara. Ahora sí. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿no? La libertad es una condición necesaria para la creación artística y ligándolo a todo lo que Pedro nos fue comentando, ¿no? A través de su exposición, cabría preguntarnos si el arte no siempre, o sea, si el arte siempre ha sido un acto revolucionario, ¿no? El arte como esta mirada descriptiva de determinados contextos y cómo a partir del contexto el arte también ha ido evolucionando o cambiando esa mirada, ¿no? Entre permitidos y no permitidos, entre exponer y visibilizar ciertas problemáticas y de alguna manera también denunciarlas. No sé, se me cruza por ahí Goya, se me cruzan también ciertos cuadros que se han hecho muy famosos, como el de la Croix, el de la Revolución Francesa. No sé, se me van cruzando este tipo de manifestaciones artísticas a lo largo de la historia que han tenido que ver con situaciones sociales de crítica al contexto político que se vivía en la época. Por eso cuando hablamos de libertad, creo que también tendríamos que ver cuál es la definición de libertad de la que estamos hablando, o cuál es el ideal de libertad que el contexto está buscando. ¿Cómo se define la palabra libertad, por ejemplo, en este momento, en un contexto de pandemia? ¿Y cuál es la expresión artística? ¿Cuál es el acto revolucionario que a través del arte va a empezar a relatarnos, ¿no? A comentarnos, a ilustrarnos este momento histórico y qué es lo que está denunciando o qué es lo que está visibilizando? Entonces, no sé si hay una libertad en todo momento o si estamos hablando de un deseo de libertad, ¿no? Yo creo que el arte no se da en contextos libres, yo creo que la libertad es más bien una utopía, que no todos vivimos la misma libertad, y que el arte se da en contextos donde ese ideal de libertad es necesario, ¿no? Es como pedido, es un sueño, es un deseo, y es a través del arte que se va visibilizando y que va tomando más forma. Entonces, el arte termina siendo plasmado como un discurso que va a englobar diferentes géneros, ¿no? Lo hemos visto en la música, también pienso en el rock nacional y cómo el rock nacional también ha ido visibilizando ciertas problemáticas. Cuando fue la guerra de Malvinas, que no se cantaba el rock en inglés y que hay un resurgimiento del rock nacional, del rock en español. Cuando surge el rock en español también, que es como una vanguardia muy interesante con grupos como Manal, que son
o Los Gatos, que son los primeros grupos que cantan rock en español, que están denunciando y visibilizando una problemática que vive Latinoamérica en ese entonces, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, también cómo volvimos al rock en inglés con Luca y con lo que Luca quería contar con Sumo, por ejemplo. Entonces creo eso, ¿no? Que el arte es un acto revolucionario que nos está visibilizando un contexto, que está denunciando que la libertad es una utopía, la libertad en ese momento no existe y hay un ideal de libertad que estamos buscando constantemente. Eso nomás. Seba, bienvenido, te cedo la palabra. Hola Gonza, ¿cómo va? Bueno, respecto a la pregunta si la libertad es una condición necesaria para la creación artística, me parece que no. Me parece que en absoluto no. Es más, yo creo que primero entendiendo como arte, bueno, esto que decía Tamara, dice, el arte es revolucionaria. Yo creo que no siempre. Hay arte inocuo, y creo que tiene que ver más con la posición que toma el artista con su creación, si está movilizada por un deseo de justicia o de manifestación de causas o de lo que sea, o simplemente es una manifestación inocua, inofensiva, con un mensaje quizás más frívolo, que también no deja de ser arte y existe y es parte del día a día nuestro. Me parece que tenés desde la música, desde las plásticas, desde lo que sea, posturas. Me parece que la postura tiene más que ver con el artista que con el arte en sí, porque es el artista que decide cómo se va a parar ante una determinada situación. Si hay una situación de injusticia, ¿voy a tomar parte? ¿Mi creación va a ser una manifestación de eso o no? Y creo que por ahí, como decía Jorge, yo creo que el arte puede surgir de cualquier lugar y muchas veces la falta de libertad es más promotora de arte revolucionaria, no de la otra, no del arte frívolo. Si vamos a hablar del arte comprometido, me parece que la falta de libertad es un disparador, porque es un disparador de un reclamo y ese reclamo muchas veces se ve plasmado en arte. Entonces, me parece que la falta de libertad muchas veces es más disparador que la libertad misma, porque surge la necesidad del reclamo, de avasallar contra eso que te oprime, que te reprime. Entonces me parece que no es una condición necesaria. Casi te diría que no sé si es más necesario quizás la falta de libertad como motor al reclamo a través del arte. Obviamente, en una condición de libertad absoluta, quizás no sería tan necesario un arte como reacción a algo, sino simplemente serían temas quizás más frívolos, más lúdicos. Me parece que siempre el arte que pretende revolucionar o hacer visibilizar un tema o mostrar una situación en la cual el artista está en desacuerdo, no el arte en sí. El arte tiene miles de posturas, pero el artista que toma el compromiso de ponerse a favor o en contra de algo y manifestarlo a través de su arte, me parece que está en él y que las condicionantes son las que muchas veces motivan esos movimientos, esas reacciones, esas creaciones. También, obviamente, el tema es gigante, también tiene que ver con qué entendemos por arte. Por ahí he escuchado a algunos que decimos, no, que el arte no llega a todos. Bueno, pero ¿qué arte no llega a todos? Quizás el arte intelectual, Borges, capaz, no llega a todos, no puede ser interpretado. Pero hay arte en una cumbia villera, nos guste o no nos guste, o nos parezca aborrecible o no, es arte y está vinculado a lo más humano y a sus problemáticas diarias y a un montón de cosas. Y lo más probable es que esa gente no tenga la libertad que tenemos nosotros. Entonces, me parece que también es importante entenderlo desde ahí. Por lo menos, claramente que es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que no es necesaria la libertad como tal para la creación. Sí, yo creo también que desde la perspectiva que plantea Sebastián, es verdad también eso, que por ahí condiciones extremas generan, digamos, una reacción. Por eso yo creo que por ahí cuando estamos viviendo como momentos extremos, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, con el tema de los femicidios,
o en la situación económica como se da en Colombia, por ejemplo, se generan estas reacciones así fuertes donde como que todos los estamentos de la sociedad digamos, se puede decir que que se produce una catalización, ¿no? Y de pronto se arma algo importante o con mucha relevancia social, pero por ahí también creo que por ahí también es negativo eso, porque es como que siempre estamos esperando que nos llegue el agua al cuello y ahí recién es como que reaccionamos. O sea, yo creo que como sociedad ahí estamos como también es como tomando un poquito el pulso a que hay una falta de cierta conciencia en algunos procesos sociales, históricos, que se van dando y que de pronto se cortan o se diluyen y por eso estamos siempre así como volviendo a empezar, ¿no? Si lo ponemos así muy en negativo, ¿no? Pero sí, considero eso, sí que es verdad que hay situaciones extremas que por ahí de pronto llevan a esta cuestión. Y bueno, y ahí yendo un poquito más, porque esto también estaba por plantear otras cuestiones, ¿no? Yendo más a lo ideológico, sería el porqué de un arte revolucionario, o sea, o por qué un arte vinculado a la revolución, o sea, queremos un arte que esté vinculado a un proceso revolucionario o consideramos que debe haber un proceso revolucionario o que el estado de las cosas es el mejor y bueno, y continuamos en esta dirección. Esa también sería otra pregunta. Pedro creo que tiene la mano levantada. Pedro, cuando quieras. Sí, yo primero, ustedes saben que una de las premisas de la lucha por el socialismo está esta cuestión de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Eso en primera instancia y después lo quiero poner por una cuestión después de... Sin embargo, Trotsky en el manifiesto dice toda libertad al arte. ¿Sí? Entonces, fíjese en esta como suerte de contradicción, ¿no? Porque el mismo Trotsky, Lenin, más los que plantean el reino de la necesidad de la libertad, como que estamos viviendo en el reino de la necesidad, tenemos que ir al reino de la libertad, sin embargo, plantea también el concepto de libertad, toda libertad al arte. O sea que si la plantea es porque está presente, digamos, ¿no? Pero se refiere a la libertad creadora, a la libertad de no tener limitaciones ni que el Estado ni el partido le diga qué es lo que tiene que hacer, como fue lo que era el realismo socialista. Quizá tengamos que ir también por esos lugares, a la libertad creadora, ¿sí? A esa posibilidad de convertir esa contradicción entre lo consciente y lo inconsciente sea capaz de atravesar nuestros nervios y ser plasmado en una obra artística. Yo, por ejemplo, siempre planteo, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que la libertad solo es visible para quien la labra, ¿sí? Aquel que pelea, aquel que lucha por la libertad, aparece como más cercano, digamos, a una posición de libertad con respecto a esta cuestión más general del concepto de libertad. Entonces creo que todas las cosas tienen que pensar en esa situación también de contradicción y también como parte de una cuestión social, ¿no? Me parece que es como, hay una preocupación que había en un sector muy amplio de los artistas durante la Revolución Rusa, que buscaba que se elevaran culturalmente las masas que en ese momento estaban analfabetizadas, o sea, era una preocupación por mejorar las condiciones de la humanidad, ¿sí? Y en medio de eso también llevaban adelante una producción artística. Obviamente que es una preocupación que puede estar o no puede estar presente, pero es una preocupación que yo por lo menos reivindico, ¿sí? Como reivindico como necesaria, ¿sí?
como, no sé si plantea en un lugar de como una cuestión solidaria, como una cuestión de que la humanidad para avanzar lo tiene que hacer con todas las personas, digamos, es una cuestión, si yo bien remarcaba esta cuestión artística, de que porque en el planteo del análisis marxista está el análisis individual de la producción artística, está presente como una forma de análisis y su vínculo con lo social, hay, digamos, está también una preocupación colectiva, o sea, no hay la realidad de la burguesía, del imperialismo, no es la misma que la de la clase obrera, la de los barrios más empobrecidos y sus proximidades a las necesidades, su cuestión de acercamiento a la posibilidad de llegar al arte, ¿no? Obviamente el arte se manifiesta de distintas maneras, y como dice Seba, creo que es el tema de la cuestión de que la cumbia, bueno, pero hay todo un fenómeno. ¿Quiénes pueden producir cumbia? En esta mercantilización de la cultura, ¿quiénes lo pueden hacer? Hay un fenómeno de la música que tiene que ver no con la cumbia, pero sí con el hip hop, que aparece en un artículo, no me acuerdo si de la BBC de Londres, que analiza el plan de Conectar y la influencia del plan Conectar Igualdad en el tema del hip hop, pero hay algo más popular, no acá en los barrios nuestros, pero sí en otros lugares, sobre este tipo de manifestación artística. Pero ahora, ¿quiénes pueden acceder? ¿Todos pueden escuchar cumbia? ¿Todos pueden producir cumbia? Porque sí, está presente en toda manifestación artística, en el cuarteto, en la cumbia, en todo, en la música clásica, en el rock, pero acá estamos hablando de quiénes sí y quiénes no. ¿Sí? Entonces creo que esa es una lucha que tiene que ver con una cuestión social más general, en la necesidad, por eso volví, como decirlo, en la necesidad, sino en la posibilidad de que todas las personas tengamos acceso a todos estos bienes que ha producido la humanidad a lo largo de todos los años, y no que sea disfrutada o no sé, por un sector cada vez más minoritario de esta sociedad. Cada vez, y en esto yo lo vuelvo a remarcar, las condiciones de acceso a una cuestión cultural básica, como es la educabilidad, se le está negando a miles y miles y miles de chicos en este momento. Ahora es una preocupación, y pensamos que tiene que ser una preocupación general, y pienso que tiene que ser una preocupación general, más allá de que una persona pueda tener o no pueda tener, pero en general hay una preocupación que estaba presente en la Revolución Rusa y estaba presente en los movimientos artísticos de vanguardia, tanto los europeos, también los latinoamericanos. Yo no me extendí mucho en eso porque si no iba a estar hablando como 2 horas, pero hay una preocupación, o sea, usted fíjese en que hay un correlato entre el grupo de Boedo y el grupo de Florida, con la discusión sobre si el arte debería partir de cero o debería retomar lo tradicional, un debate que se producía en Rusia, en el mismo momento se producía en Argentina, pero las preocupaciones de los movimientos de vanguardia tenían como uno de los puntos la necesidad del acceso, que los sectores al acceso al arte sean cada vez más mayoritarios, y no como lo que está sucediendo actualmente, que son cada vez menos. Entonces, bueno, y lo último, para opinar lo de Tamara, por eso planteaba un comienzo, o sea, hay una arte y revolución, ni siquiera hoy están vinculados en una forma directa, es todo también una cuestión de posición, de debate, ¿sí? Por eso yo planteaba en un momento, una producción artística en sí misma, que es donde yo estoy más cerca, es en sí misma una producción revolucionaria. Pero eso hay un debate enorme. Yo me referí tomando algunos conceptos que tienen que ver con teóricos que estaban más vinculados a las luchas sociales,
pero también hay otros teóricos que plantean otra cosa y que hay que analizarlo. En esto tenemos que ser siempre, y en esto comparto, uno tiene para tener que leer todas las posiciones, todas las posturas y tenerlas presentes. Sí, esto que hoy aparece como verdad, el día de mañana puede dejar de ser verdad y convertirse en otra cosa, la que no es verdad, y eso no quita que hoy eso sea verdad. Pero bueno, pero bueno, esa es lo último. Muchas gracias. Bien, muy interesante lo que ha planteado Pedro. Creo que hay esa vinculación que hace Pedro con el arte revolucionario, también está muy conectado también con la ética, ¿no? Siempre ha habido lo que es artistas que realmente que su arte ha estado al servicio del pueblo, también también un montón de artistas que han estado al servicio del poder, ¿no? También Jorge citaba lo que es, sobre todo, el cine de vanguardia de los años 30, que estaba muy vinculado al nazismo y que también lo que es, sentaron las bases de la moda y del marketing, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen más o menos esos mismos planteamientos, ¿no? Entonces, sí que en el ámbito del arte vamos a encontrar todos los colores. Uno puede, a unos les pueden gustar unos, a otros les pueden gustar otros, pero sí que esa vinculación con la ética me parece muy interesante, porque realmente hay arte hay un arte comprometido con la sociedad, y también hay otros artistas que, bueno, es decir, que eligen el arte como su sustento o su forma de vida, ¿no? Y eso también, en cierto sentido, también es absolutamente legítimo. Ya el tiempo se nos está acabando. Me gustaría acabar con una cita, la siguiente. Sin exageración, podemos sostener que la civilización humana nunca se vio amenazada por tantos peligros como hoy. Los vándalos, asistidos por sus recursos bárbaros, es decir, bastante precarios, destruyeron la civilización antigua en un rincón limitado de Europa. En la actualidad, la entera civilización mundial, en la unidad de su destino histórico, tambalea amenazada por fuerzas reaccionarias armadas con toda la técnica moderna. No solo avizoramos la guerra que se acerca. Ahora mismo, en tiempos de paz, la situación de la ciencia y del arte se volvió absolutamente intolerable. Bien, este es la final de cita. Bien, este es el inicio del fragmento del texto por un arte revolucionario independiente de André Breton, León Trotsky y Diego Rivera. Y fue escrito en el 25 de julio de 1938. Ya veis que justamente ya cuando la Alemania nazi ya se estaba expandiendo por Europa, pero es un fragmento que tranquilamente podía haberse escrito hoy también por el contexto de la pandemia, que también ha hecho alusión Pedro. Bien, le doy la palabra a Gonzalo para adelantar la siguiente mateada. Iñaki, bueno, nos vamos despidiendo, los invitamos a la próxima mateada, el 10 de julio, que es lo popular, va a moderar Silvia Sardini, así que seguramente van a estar recibiendo toda la información y el link para ingresar al Meet. Le agradecemos mucho la participación de Pedro Carrizo y a todos los que se acercaron, se sumaron a este Meet y hicieron su aporte. Muchas gracias.